e inmediatamente comenzar con la clase de hoy, que tiene que ver con la sociedad de masas. ¿Qué es eso de la cultura de masas y cuáles fueron las grandes críticas? Porque la mayoría de los textos que yo les di son justamente críticas a esa sociedad de masas o a esa cultura de masas. Pero entonces estábamos viendo la clase pasada que luego de la Segunda Guerra comenzaron a estallar de algún modo todos los fundamentos de ese pensamiento que se autodenominado humanista, que se dio a llamar humanista. Muy especialmente a partir de muchas ideas, pero especialmente a partir de las ideas de sujeto y de libertad. En tanto y en cuanto asociamos al sujeto con una voluntad consciente, o sea, con un pensamiento consciente, con un yo que piensa, y a la libertad, bastante difícil de definirla, como algo que es, privativo de ese sujeto. El sujeto del humanismo pretendidamente es un sujeto libre que hace la historia, según su voluntad y su proyecto. Estas son, entre otras tantas, pero muy especialmente estas, son las ideas que van a empezar a ser muy cuestionadas hacia mediados del siglo XX y obviamente hasta el día de hoy. Y ese pensamiento que va a comenzar a cuestionarlas, que empezamos a ver la clase pasada, podríamos llamarlo pensamiento estructuralista o análisis estructural, como dicen algunos de los textos. Está fallando un poco. Esperamos un minutito. Bueno, y habíamos visto en la clase pasada que podríamos situar los inicios de este pensamiento en el siglo XIX y más específicamente en la obra de un autor suizo llamado Ferdinand de Saussure, lo repito por tercera vez, pero lo bueno es que les quede, que creó algo así como la lingüística, o sea, la ciencia de la lengua. Y Saussure pensaba la lengua como un sistema. Vamos a volver una y otra vez sobre esto porque en definitiva y de algún modo este es uno de nuestros grandes temas. ¿Qué es esto del sistema de la lengua? ¿Y qué tiene que ver el sistema de la lengua con la idea de que los hablantes no somos precisamente sujetos libres? O sea, desde el momento en que asumimos como propia una lengua que otros nos enseñan y que nosotros aprendemos mansamente y de manera no reflexiva, por lo tanto incorporamos a nuestro pensamiento, a nuestro sistema mental, un sistema que nos es ajeno, o por lo menos que nos era ajeno hasta entonces. Y el problema entonces es qué hacemos con eso y cómo puede ser que nos sintamos libres cuando en realidad lo que hacemos al hablar es reproducir una gramática que tenemos incorporada. Con lo cual, digo, ¿por qué volvemos a Saussure y al siglo XIX? Con lo cual, el primer elemento para cuestionar la idea de libertad es el sistema mismo de la lengua. O sea, esta lengua que hablamos, o mejor dicho, en esta lengua que hablamos, lo que late son relaciones de poder. Y allí, donde hay relaciones de poder, hay dominio sobre esos sujetos que se creen y se sienten libres. Entonces, primer elemento que niega la posibilidad de un sujeto libre y autónomo es el sistema mismo de la lengua. El segundo elemento, en realidad estoy poniéndolos en orden, pero quítenlo, no hay jerarquías en esto, ¿no? Son elementos que se pueden conjugar de la manera que a ustedes mejor les parezca, no es que primero viene uno y luego el otro.
Pero perfectamente podemos pensar, gracias a Freud, que hay un otro sistema anónimo e inconsciente que recibe el nombre nada menos que de inconsciente. Y por lo tanto, si hay un algo más allá de la conciencia que rige nuestra conducta, nuestras acciones, nuestros pensamientos y hasta nuestros deseos, y bueno, ¿dónde ponemos ahí la libertad? ¿Cómo seguir pensando que somos libres? Pero si además nos ponemos a pensar que vivimos en una sociedad en la que la cultura ha sido organizada de una determinada manera, y podríamos tranquilamente advertir que hay estructuras culturales que nos condicionan, bueno, tenemos un tercer elemento, ¿no? Estamos atravesados por la cultura, y la cultura se compone de muchísimas cosas, entre otras tantas de valores. En toda cultura hay valores que se consideran elevados y hay otros que se consideran bajos, ¿no? Pero si, en cuarto lugar, por nombrar algo más, pero podríamos seguir muchísimo más, entendemos que estamos viviendo una sociedad en la que no hacemos exactamente lo que queremos, porque también estamos condicionados por estructuras sociales, un modo de organización social, y yo no estoy haciendo un juicio de valor, podría ser hasta bueno, yo lo juzgo como malo, pero bueno. ¿Y el concepto de libertad también no sería una cosa social? Sí, bueno, claro, la idea humanista de libertad obviamente está altamente cargada, llamémoslo, de ideología, ¿no? O sea, que en este marco de determinismo, de condicionamiento, pensarnos como sujetos libres, bueno, estamos en un problema. Pero fíjense una cosa, ya que me diste una buena idea, ¿no? Porque así todo, la idea de libertad siempre nos queda del lado bueno. Siempre suena linda la idea de libertad. Y suena tan linda, que hubo un grupito de señores, no sé, muy astutos, vamos a llamarlos así, que se han apropiado de todas esas ideas a las que nosotros le damos una connotación positiva, ¿no? Y que obviamente han puesto de ese lado a toda una serie de categorías que suenan lindo. Esto lo vimos en algunas clases anteriores, pero ya que os lo recordaste, ¿por qué no pensarlo ahora, ¿no? Libertad, liberalismo, libre mercado, desregulación, apertura, podríamos seguir, ¿no? Nos quedan del lado bueno, ¿no? De la hojita, y del lado malo, ¿no? ¿Qué nos queda? Control, regulación, intervención, Estado, qué cosa tan horrible, ¿no? Entonces, claro, en la comparativa, gracias a una organización de la cultura que las ha puesto de ese lado, y terminan ganando los que hacen estas apuestas, ¿no? Los que creen que determinadas medidas y decisiones políticas son pero muy feas, como por ejemplo el cepo. ¿Vieron qué feo que era el cepo? Qué feo que era el cepo, ¿no? Está buenísimo que todos podemos comprar millones de dólares por mes, está buenísimo. ¿Cuántos millones compran ustedes por mes? 2 millones, perfecto. Entonces el cepo era muy malo, y la apertura indiscriminada de la desregulación del comercio exterior y del acceso a las divisas es buenísima. Fue lo que ha llevado el dólar de 9,70 allá, no sé, no quiero ni saber. 30,20. No quiero ni saber, no me lo digas. Bueno, entonces todas estas cosas parecen lindas, parecen buenas, parecen benefactoras de todos nosotros. Y entonces nuestro deber es justamente cuestionarlas, ¿no? Efectivamente eso. Y una de las ideas que ha sido más cuestionada por, no solo los estructuralistas, no solo los antihumanistas, fue justamente esta idea de libertad, ¿no? O sea, es una idea que seguirá siendo linda, ¿no? No hay manera de encontrarle el lado feo. El problema es cómo se emplea y qué queremos decir cuando hablamos de libertad. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de libertad? Bueno, de todas maneras quería introducir, quería volver a esa discusión de mediados del siglo XX,
y que tiene que ver con esta gran discusión, yo diría, porque es una discusión que todavía no termina, entre los autodenominados humanistas y los autodenominados antihumanistas, pero solamente para que se entienda, ¿no? Porque si no también, ven, los antihumanistas me quedan del lado malo de la lista. Miren qué malos que son antihumanistas, están en contra de lo humano. Ahora bien, ¿a qué llamaban los humanistas humano? A esa idea de un sujeto, una conciencia pensante, libre, que hace la historia. Entonces, si lamentablemente hay quienes piensan que la historia es el resultado de la voluntad consciente de nosotros, en este caso tenemos un problema. Entonces, esa es una idea de libertad que nos tenemos que empezar a cuestionar. Pero vamos a introducirnos en la clase de hoy, que tiene que ver, yo lo llamaría, a ver, creo que el título que le pusimos, o que yo le puse para enviarle, fue La sociedad de masas, o algo así. Pero yo lo reformularía aquí mismo, y yo se lo llamaría distintas modalidades del control social. O sea, saquemos sociedad de masa y pongamos dispositivos de control social. Hay muchos dispositivos de control social, ¿no? Nosotros vimos cuando veíamos en el siglo XIX, hace muy pocas clases, vimos eso que Foucault llamaba las sociedades disciplinarias, ¿se acuerdan? O, si ustedes quieren, la sociedad de normalización, ¿no? La idea de que hay un patrón, una matriz, a partir de la cual somos normales, mientras que todas las conductas que se desvían de esa matriz son efectivamente anormales. Entonces, actividades como el delito, la prostitución, la homosexualidad, bueno, todas esas cosas feas, me quedan del lado de la anormalidad. ¿Qué habría que hacer, con los anormales en una sociedad disciplinaria? O bien normalizarlos, es decir, asimilarlos a ese patrón que hemos establecido como la media de la normalidad, o bien internarlos en asilos, en hospitales, en cárceles, o bien, si no nos queda otro remedio, bueno, exterminarlos, obviamente, ¿no? Todas estas variantes han sido ejecutadas de alguna manera. Ahora bien, esta sociedad disciplinaria efectivamente es una sociedad que ejerce una violencia visible sobre los cuerpos. Por lo tanto, es muy difícil que una sociedad pueda perpetuar, pueda perpetuar su organización en términos violentos. Y cuando digo violencia, no me refiero a que les pegaban, porque estamos hablando de, si ustedes quieren, de ejercicios físicos. Qué sé yo, a mí en la escuela no me pegaban, y sin embargo me normalizaban a través de ejercicios, ¿no? Ejercicios con mi cuerpo y con mi mente, pero muy especialmente con el cuerpo. Yo les decía, el hecho mismo de tomar distancia ya nos pone en una situación de normalidad, porque nos aísla de los otros cuerpos y nos dice cuál es la manera correcta de pararse, de manera erguida. La educación física nos dice de qué manera tenemos que educar a nuestro cuerpo, ¿no? Bueno, y así podríamos seguir con todos los etcétera. Por eso digo, cuando hablamos de violencia tenemos que tener cierto cuidado. No quiere decir que nos estén azotando, aunque ese también sea una de las modalidades disciplinarias. Significa que nos están normalizando, y toda normalización es violenta, lo percibamos así o no. Ahora bien, podríamos decir que en el siglo XX estos dispositivos de control social se fueron tornando cada vez más sutiles y cada vez más eficaces, comenzando por lo que en el siglo XX
se conoció como la propaganda y la publicidad. La propaganda y la publicidad, no sé si fueron exactamente inventos del siglo XX, sería muy difícil poder afirmar esto, sin embargo, nunca fueron estudiadas de manera tan sistemática como a comienzos del siglo XX. Hubo escuelas de comunicación que por primera vez surgieron a principios del siglo XX, dedicadas justamente a estudiar la propaganda y la publicidad. ¿Y por qué los comunicólogos estaban interesados por estudiar la propaganda y la publicidad? Y por dos razones, podríamos decir, a nivel Estado, porque la propaganda se convertía en una herramienta de control social, y a nivel económico, porque la publicidad se convirtió en una herramienta terrible para incitar el consumo masivo. Estamos ya ahora en la sociedad de masas. Entonces, esta conjugación explosiva entre propaganda y publicidad fue la que logró un efectivo control social en el siglo XX. Eso no significa que todos los dispositivos disciplinarios ya hayan desaparecido, porque que yo sepa, yo fui a la escuela en el siglo XX, por lo menos, ¿no? Algunos de ustedes habrán venido en el siglo XXI, bueno, muchos de los que estamos acá fuimos a la secundaria en el siglo XX, y no habían terminado estos dispositivos disciplinarios. Se habían en todo caso combinado, yo diría casi a la perfección, con estos nuevos dispositivos que Foucault llama placenteros. ¿Por qué placenteros? Porque en realidad, más que prohibir, censurar, reprimir o violentar, lo que hacen es generar deseos, generar necesidades, de modo placentero. O sea, no lo vivimos como algo violento. Dicho de otro modo, cuando llegamos a casa, ¿no?, y prendemos la tele, nadie puede imaginar en ese acto un acto de violencia. O sea, nadie puede imaginar la prolongación del dominio por otros medios. Sin embargo, al hacerlo, nos convertimos en dos cosas. Primero, en víctimas, ¿no? Primero que nada, ¿no?, en víctimas de toda la propaganda y la publicidad masiva. Pero segundo, esto no sé si alguna vez lo dije, en trabajadores también. Nosotros trabajamos gratuitamente para las empresas productoras y para los grandes canales. No sé si alguno se dio cuenta de eso. No entendieron bien por qué trabajamos. Les voy a contar por qué trabajamos. ¿Ustedes saben de qué vive la televisión? De la publicidad. Muy bien. La televisión vive de la publicidad. Perfecto. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Todos y todas. Ahora bien, ¿qué le vende un empresario televisivo a un anunciante? ¿Qué le dice? Yo tengo para venderle ¿qué cosa? No. ¿Y quiénes somos los que trabajamos de audientes? O sea, el dueño, vamos a suponer más rápido, el dueño del canal le dice al empresario X: miren, yo lo que te vendo es este número de audiencia en tal horario. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, que somos la audiencia, trabajamos gratis para ese señor. Peor que gratis, pagamos el cable. Peor que gratis. Entonces, sientan, por favor, porque esto primero hay que sentirlo, porque si no, ni siquiera nos da bronca, que en el hecho mismo de encender el televisor estamos cumpliendo esta doble tarea. O sea, somos estúpidos en dos sentidos, no solo en uno. Pero en el segundo es más terrible todavía, porque trabajamos gratis para un empresario que nos vende como audiencia. Trabajamos gratis y pagamos el cable. Es el colmo de la explotación capitalista. Y además somos víctimas de todas esas barbaridades que se sueltan en los canales. Tremendo, por triplicado, digamos, somos víctimas de eso. ¿Tiene solución esto? No. Hay que romper el televisor. No tiene solución. La televisión no tiene solución. ¿Pero por qué no tiene solución? Porque solo puede vivir de la publicidad.
Y entonces, imagínense un empresario X, qué sé yo, queriendo pasar, supónganse Telefe, a las 9 de la noche este curso, ¿no? ¿Quién va a ver este curso a las 9 de la noche? Ni mi familia. Por lo tanto, la televisión no tiene ninguna posibilidad de ofrecer algo diferente de lo que ofrece. Por lo tanto, no hay salida. No hay salida. El televisor, lo único que se puede hacer con el televisor es romperlo. No hay otra salida. La salida somos nosotros los que elegimos que ver. Bueno, pero ahí estamos en otro problema, porque a ver, el zapping nos hace libres entonces. Vos elegiste lo que te da. Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. Es una trampa. Estamos siempre encadenados en la trama. O sea, porque también nos han hecho creer que el control remoto nos libera. No nos libera de nada porque elegimos entre alternativas que ya están programadas para nosotros. Pero eso nos pasa en toda la vida. Bueno, claro que sí. ¿Te puedes pensar? Pero bueno, pero no hay nada más terrible que la televisión. No hay nada más terrible que eso. Bueno, entonces, retomando. La verdad que ni se me había ocurrido pensar esto, pero ya que estamos... Después va a ser juicio entonces. Y no lo vas a ganar porque el problema que tenés... El problema que tenés es que ya hablamos de la justicia, ¿no? En la segunda o en la tercera clase, ¿no? Entonces, esto es un gran tridente. Poder financiero, poder mediático, poder judicial. No, y además de que vos estás aceptando ese contrato, porque se supone que yo estoy adquiriendo ese servicio. Estás trabajando gratis, estás pagando a Fiverr o a quien sea para trabajar gratis. Buenísimo, estás pagando 1000 y pico de pesos por mes para trabajar gratis de audiencia. Y si no se 1500 mangos pago todo el mes. Y si no se paga. Y si no se paga, te cortan el cable. O no. Si no lo cortan y no se paga. Bueno, pues es un experimento. Bueno, estábamos entonces, nos fuimos un poquitito, apenas, nos fuimos casi al siglo XXI, aunque esto ocurre desde mucho tiempo antes, ¿no? Tratando de pensar cómo funciona esto de la propaganda y la publicidad. Y me detengo un momentito, porque vieron que siempre está bueno repasar. Siempre está bueno repasar. Más que nada para los que faltan o para los que se olvidan, ¿no? Ustedes vieron que cuando hablábamos del siglo XIX, durante las 2 primeras clases, una de las tantas cosas que decíamos es que el siglo XIX tuvo una impronta muy biologicista, biologicista, naturalista, evolucionista. ¿Y qué quiero decir con esto? Que el siglo XIX pensó a lo social con el modelo de las ciencias naturales. O sea, todas las ciencias sociales, la sociología, la antropología, la psicología, bueno, todas las ciencias sociales nacieron, además, en el siglo XIX, con esa impronta metodológica que, como a las ciencias naturales y físico-matemáticas les iba bien, entonces para tener éxito lo que había que hacer era copiarlas. Lo cierto es que todos los modelos sociales fueron pensados a la luz de los modelos del organismo vivo. Y la comunicación, que es una ciencia un poco más nueva, como ciencia estoy hablando, la comunicación como ciencia, como problemática científica, la tenemos que ubicar en el siglo XX. ¿Cómo fue pensada la comunicación? Bueno, a través de 2 grandes sistemas. En primer lugar, del sistema circulatorio. ¿Recuerdan esto, no? O sea, en el sistema circulatorio estaba el secreto de la libertad de la información. De que para que una información llegara a buen puerto, lo que teníamos que tratar de evitar es de poner obstáculos en las venas, en las arterias, en el corazón, etcétera, etcétera. Y si no, poner un stent, ¿no? Si se tapaba. Con lo cual, el modelo del aparato circulatorio, que me imagino que todos lo recordarán, ¿se acuerdan ese modelito en azul y rojo? El rojo era la sangre oxigenada y el azul, como era la carga oxigenada. Bueno, ya me olvidé de estas cuestiones, pero bueno, así fue pensada
la comunicación en términos de planificación urbana. Ahora bien, para pensar la comunicación tal como hoy la entendemos, el gran modelo de inspiración fue el sistema nervioso. El sistema nervioso que por lo menos a principios del siglo XX se creía que tenía su sede, su núcleo, en el cerebro. Y era el cerebro el que le daba la orden a través de todas las ramificaciones a todos los órganos de nuestro cuerpo. Yo no sé si esto seguirá siendo tan así, pero al menos en el siglo XX o a principios del siglo XX se pensaba que era así. Y entonces, si la comunicación funciona o funcionaría a partir del modelo del sistema nervioso, estaríamos hablando de un gran emisor, el cerebro, que emite la información para ustedes, que nos enseñaban el famoso circuito de la comunicación, que partía de un pretendido emisor, pasaba por un canal y se dirigía a un receptor. Bueno, todo mentira. Acá tendríamos que hablar de una pirámide, un solo o unos pocos emisores y muchísimos receptores. Así fue pensada la información, o sea, a partir de la idea del monopolio informático. Hay un emisor, si ustedes quieren, el Estado en aquel momento, cuando todavía la comunicación no estaba en manos de empresas privadas, del Estado emanaba la información que se esparcía supuestamente por toda la población. Ese era el modelo comunicacional. No sé cuántas cosas habrán cambiado desde esto, pero la comunicación se pensaba así fue pensada inicialmente. Y a partir de esta idea surge algo que también hemos visto, por eso es interesante que lo repasemos. La primera gran teoría de la comunicación, digo gran por la difusión que tuvo, no porque se hayan gastado demasiado en elaborarla, que se llamó la teoría de la aguja hipodérmica. ¿Se acuerdan de esto? ¿Saben lo que es una aguja hipodérmica? Es una aguja, una jeringa con una aguja, y la metáfora de la aguja hipodérmica refiere a que a partir de inyección de información, nuestro cuerpo, que responde a estímulos, opera en función de esa información que le fue inyectada. O sea, el presupuesto de esta teoría es que nosotros somos algo así como una especie de masa amorfa que reacciona ante estímulos, estímulo-respuesta. Nos estimulan a través de la información y respondemos en función de ese estímulo. Esta fue la gran, y pongámosle comillas a gran, la gran teoría de la comunicación de principios del siglo XX, la teoría de la aguja hipodérmica. Dicho de otro modo, ustedes son todos unos estúpidos, yo lo que voy a hacer es bombardearlos sistemáticamente con información y ustedes van a responder como quien responde a un estímulo, a partir de que yo les digo que tienen que hacer. Y entonces, entre otras cosas, van a salir a comprar tales y cuales mercancías de consumo masivo y me van a votar a mí, por ejemplo. Para eso está la teoría de la aguja hipodérmica. Después veremos si esto funciona o no, o si es tan sencillo como parece. Inmediatamente después, muy poco tiempo después, como en realidad la comunicación era motivo central del estudio de los gobernantes y de los empresarios, yo diría, desde el comienzo del siglo XX hasta hoy, esto no ha cesado, al contrario, esto se ha perfeccionado cada vez más, pero el otro gran descubrimiento del siglo XX fue que, repito, como esto se estudiaba tan sistemáticamente y se ponían tantos esfuerzos en estudiarlo, otra de las cosas que descubrieron es que, a ver, los grupos sociales, o mejor dicho, que todo grupo, de alguna manera tiene un líder. En todo grupo hay un líder, empezando, si ustedes quieren, por la familia, En toda familia, o en todo grupo social, hay una voz
a la que se le suele respetar más que a las otras. No estoy haciendo un juicio de valor, estoy describiendo una teoría comunicativa, ¿no? En todo grupo hay un líder y es a ese líder, en definitiva, al que se lo escucha. Si esto fuera así, como han descubierto, entonces estos genios que antes creían que la solución era vender masivamente a un público atomizado, luego, ¿qué hicieron? Ir en busca de los líderes. O sea, orientar la información solamente para esos señores o señoras, ¿no?, que ejercían cierto liderazgo social o familiar y que eran capaces, a partir de ese liderazgo, dicho vulgarmente, de bajar línea. Y entonces, ¿qué hicieron estos señores? Dijeron, bueno, y entonces lo que tenemos que hacer es ir ahora, estoy hablando de mediados del siglo XX, mediados del siglo XX, ir por aquellos, vamos a decirlo así, periodistas, intelectuales, respetados por la mayoría, a la que la mayoría escucha y aprecia y le cree. ¿Y qué hacemos con esos señores? Los compramos. Una lata, Me lo sacaste de la... Exactamente. Ni más ni menos que eso. Tomamos. Es más, el caso que vos das, y que no lo di yo, tiene un doble valor. Porque este señor era uno de los principales críticos del monopolio informático. Por lo tanto, tiene más valor, porque yo ¿qué hago? Tomo a ese gran crítico del sistema y lo pongo a trabajar para mí. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Me desentiendo de la aguja hipodérmica? ¿O bien la sostengo, pero al mismo tiempo utilizo otras estrategias que también me van a dar un gran resultado? Bueno, efectivamente, lo que han hecho los líderes comunicacionales es utilizar todas las estrategias que tienen a mano. A veces alguna les sale mejor que la otra, ¿no? Pero digo, estas son las razones por las cuales van cooptando o van comprando, porque efectivamente, si vos tenés una voz respetada y escuchada, eso tiene un doble valor. Esos que te escuchan y te respetan, obviamente van a hacer lo que efectivamente el líder les dice que tienen que hacer. Y no porque sean unos mansos corderos obedientes, sino por la sencilla razón que a lo mejor ese líder logró un respeto bien ganado. Entonces ese es más valioso todavía. Cuando se ganó el respeto, vale más. Entonces a ese hay que pagarlo bien. Bueno, entonces estábamos con el tema de la aguja hipodérmica. Entonces yo les decía, estas teorías de la comunicación obviamente deben muchísimo al siglo XIX. ¿Por qué? Porque siguen pensándonos a nosotros, a los humanos, o a los ciudadanos, o a los individuos, como meros átomos reproductores, o si ustedes quieren, no sé, como meras respuestas al estímulo. Después vendrá toda una discusión sobre hasta qué punto esto sirve, no sirve, lo podemos tomar así textualmente, pero lo cierto es que en el siglo XX efectivamente funcionó. No hay ninguna duda de que como herramienta o como dispositivo de control masivo de la población, esto efectivamente funcionó. Ahora bien, hubo, por supuesto, muchas, no solo el estructuralismo, hubo muchas otras, vamos a llamarla escuela si ustedes quieran, o movimientos o pensamientos muy críticos de toda esta cultura de masas o toda esta sociedad de la información, como luego se la llamó. Uno de esos fue un texto que les pasé de Ebert Marcuse, que es un alemán que tiene una gran obra que se llama justamente El hombre unidimensional. Uno a partir de ese título ya puede ir adivinando qué me va a querer decir este señor. O sea, ¿por qué
esa obra fue escrita en el año 64, mediados de los años 60, en una sociedad, como él mismo la llama, una sociedad industrial avanzada, como la Alemania de aquellos años, pero no solo, si ustedes quieren pongamos Europa, en la que lo que dice Marcuse, que es interesantísimo, no pretendo, yo le pasé el libro entero, por supuesto, no pretendo que lean todo el libro, pero al menos el primer capítulo, que tiene frases que son descollantes además. Bueno, Marcuse dice algo así como que la sociedad industrial avanzada lo que ha logrado tanto en eficacia y en sutileza, que a eso ya ni siquiera lo podemos llamar alienación. Repasemos un poco, porque hemos visto lo que es la alienación. Cuando vimos a Marx y al siglo XIX, yo les contaba que, y de paso siempre está bueno repasar, que con la sociedad industrial, una de las tantas cosas terribles que ocurre es que al pequeño productor le es apropiado no solo las herramientas con las que produce, sino el resultado de su producción. A ver, dicho de otro modo, una cosa es ser un artesano que produce, no sé, un vestido, por decirlo de alguna manera, y él tiene la máquina de coser en su casa, y el resultado final es ese vestido en el que el artesano o el tejedor se reconoce. Y otra cosa, que este señor no le quede otro remedio que ir a vender su fuerza de trabajo a una fábrica, y ahí en la fábrica, punto uno, las herramientas no son de él, se las han expropiado, y el resultado de su trabajo muchísimo menos. Es más, probablemente él nunca llegue a conocer el resultado de ese trabajo. ¿Qué vimos la clase pasada? Tiempos modernos. O sea, ¿cómo puede reconocerse un ponetuercas en el automóvil? En realidad, no hay manera, ¿no? Entonces, lo que se produce en esta situación, a eso Marx lo llama alienación. Las relaciones entre humanos se convierten en relaciones entre cosas. Esta es la alienación en Marx. ¿Qué dice Marcuse, que además es un marxista? Él dice, bueno, el problema de esta sociedad es que ahora sí los sujetos se reconocen en la mercancía. Ya no hay alienación, porque en realidad yo me reconozco en ese auto, en esa tablet, en ese celular, lo vamos a poner en términos del siglo XXI, y mi alma está depositada ahí. Hay una identificación entre el sujeto y la mercancía. Yo me identifico con esa mercancía de consumo y la salgo a comprar. Y ojo que inventaron el iPhone 37 y yo lo quiero. Bueno, años 60. Entonces, a esa relación de identificación ya no hay manera de pensarla como alienación. O sea, el sujeto no está alienado, si perfectamente se reconoce en esa mercancía. Y a este proceso de identificación inmediata, Marcuse lo llama, escuchen este término que lo vamos a explicar, por supuesto, porque les voy a ahorrar, no voy a pretender que lean el libro entero, entonces se los voy a contar. A este proceso lo llama, y más que nada para algunos que se han quejado del material que les envié, de sublimación represiva. De sublimación represiva. ¿Qué significa algo que parece tan difícil y no lo es? Vayamos a Freud muy rápidamente, ¿no? Que decía Freud, ¿no? Que todos los humanos tenemos algo así como una carga libidinal. Hay una carga libidinal que obviamente la canalizamos en una multiplicidad de expresiones. En el arte, en la música, en el trabajo, en la cultura, vamos al cine, etc. Creamos valores culturales. No estamos todo el tiempo teniendo sexo, ¿no? Sino que sublimamos en algunas otras. No somos bonobos, ¿se acuerdan? O sea que estamos repasemos. Entonces, sublimamos. Ahora bien,
eso, esa sublimación, tanto en Freud como en Marcuse, es un elemento erotizante. O sea, en el arte, no sé, en la creatividad, en el amor conyugal, hay un elemento erótico, ¿no? Hay un valor cultural que me permite canalizar o sublimar mi energía libidinal. ¿Qué hizo el capitalismo con eso? En los años 60, ¿no? Destruyó cualquier modalidad de la sublimación y generó identificaciones inmediatas con las cosas. Por lo tanto, ahora, como decíamos recién, ya nos reconocemos de manera inmediata en esa mercancía y vamos y consumimos eso. Eso es lo que Marcuse llama la desublimación represiva. Ya no sublimamos, ya no tenemos acuerdos culturales, ya no hacemos cursos de historia, ya no hacemos eso, sino que simplemente nos identificamos sin mediaciones con las mercancías que la sociedad me ofrece. Y también el sexo, a fines del siglo XX, me es ofrecido como mercancía. Por lo tanto, dicho rápidamente, se pierde el erotismo, se pierde la sublimación, y el contacto entre los sujetos y las cosas es un contacto absolutamente inmediato, sin ninguna mediación con la que sublimar. Bueno, esto para Marcus es algo así como una catástrofe, porque este tipo de identificación lo que hace, al desmoronar la sublimación, es anular por completo una dimensión interior que es la dimensión de la crítica. ¿Por qué? Porque si nos identificamos, lo que hacemos es positivizar lo que nos pasa. Y si positivizamos, o sea, a ver, dicho para que se entienda mejor, globos, alegría, ¿no? Todo eso, que sería una positivización de lo que nos pasa, lo que anula es la capacidad crítica. O sea, no crean que está pasando ahora, ya pasaba en los años 60. Hay una dimensión que se pierde en la humanidad y a eso él lo llama el hombre unidimensional. Hay una sola dimensión. Hemos perdido la capacidad crítica. Y perdemos la capacidad crítica porque perdemos la capacidad de asombro, porque ya no nos estremecemos, ya no nos... escuchen esto, no lo digo yo, por supuesto, lo dice otro autor llamado Adorno. Ya no nos conmocionamos, sino que nos emocionamos. Cuando nos emocionamos, somos presa fácil de las corporaciones. ¿Por qué? Porque hemos perdido la capacidad de conmoción y estremecimiento, que siempre es una capacidad crítica, siempre es una toma de distancia negativa respecto de lo que nos pasa. Dicho de otro modo, cuando nos subimos a la ola de la felicidad, estamos muertos. Pero esto no lo digo yo en el siglo XXI, sino que lo dice Marcuse en el siglo XX. Más precisamente en el año 64, El hombre unidimensional, es esa obra que les pasé. Otro de los autores muy interesantes de esta época, probablemente no lo conozcan, pero sí habrán escuchado hablar de la sociedad del espectáculo. ¿Qué significa esto de la sociedad del espectáculo? Para el mismo tiempo, año 1967, Guy Debord, un francés, escribió una obra llamada, que se la pasé entera también, no la voy a andar cortando, ocúpense ustedes de cortarla, yo no corto las obras, que se llama La sociedad del espectáculo, ¿no? Y ahí, a través de una serie, yo diría, de aforismos, que por eso es de una lectura rápida y amena, lo que dice Debord es que la sociedad industrial de fines del siglo XX ha devenido una sociedad espectacular. O sea, como quien dice, se ha perdido la frontera entre el espectáculo y la realidad. La realidad ha devenido espectáculo. Y a mí se me ocurrió, si esta es efectivamente, como lo plantea este señor, esta sociedad del espectáculo, ¿por qué no asociarlo, y ahora sí me fui un poquitito hacia el siglo XXI,
con eso que hoy se da a conocer como la posverdad, ¿no? ¿Qué significa la posverdad? Bueno, que aquello que tiene cierta apariencia, o que es una construcción cultural, artificial, mediática, etcétera, etcétera, es asumido como real. Y por lo tanto no hay ninguna distancia, ¿no? Es ese espectáculo de... Ustedes tienen buena imaginación, pueden pensar cualquiera de los espectáculos que nos venden hoy en día, transformado automáticamente en la realidad. Por lo tanto, si la realidad se subsume en el espectáculo, ya no hay ninguna distancia crítica, ¿no? Ya no hay dato que valga para negar la espectacularidad. ¿Pero por qué? Porque los datos escasean, no. Datos nos sobran. El tema es que los datos duros a nadie le interesan. Porque la sociedad se espectacularizó. Y entonces yo me quiero creer esto que me están vendiendo sistemáticamente todos los días, desde que, ya ni digamos la televisión, desde que encendemos la pantalla. Vamos a modernizarnos. La gran mediación entre nosotros y el mundo ya no es solo la tele, es la pantalla. Nadie puede decir, ah no, yo estoy ajeno a eso. ¿Quién no tiene celular? Listo, si todos tienen celular, automáticamente esa es su gran mediación, porque además a través de esa pantalla nos conectamos con el mundo. Esta no es la manera más frecuente de conectarnos, sino a través de la mediación de la pantalla. Y la pantalla lo que nos brinda son espectáculos, o como ustedes les quieran llamar, pero Guy Debord a eso lo llama espectáculo. Entonces, el gran problema que observa hacia fines del siglo XX, pero que tranquilamente lo podríamos remontar a nuestra actualidad, no es que todo eso es una gran mentira, además de que lo es, sino que nosotros no queremos saber la verdad. No nos interesa, y por lo tanto el dato duro lo desestimamos. Yo quiero comprar eso. Me quiero seguir pensando que ese es malo, muy malo, y entonces es tan malo que hace bueno a este, por ejemplo, ¿no? Bueno, a eso hoy se lo dio en llamar la posverdad. Que repito, ahí te doy la palabra, no es exactamente una mentira. La posverdad no es la mentira. Ojalá fuera algo tan sencillo, porque uno diría, bueno, mira, si están diciendo una mentira, yo la contrasto con una verdad y automáticamente el problema se solucionó. El problema es que esa verdad, mejor dicho, a nadie le interesa esa verdad. Esa es la posverdad. ¿Qué es la verdad? Bueno, por eso digo, ahí hay otra discusión, pero yo, a ver, por ejemplo, no sé, podríamos exhibir y nos sobrarían datos sobre, no sé, pobreza, desocupación, desigualdad, endeudamiento, no sé, podemos seguir una larga lista, Ahí hay un dato duro. Ahora... Esa es una estadística de conceptos establecidos. Sí, bueno, pero es el modo verdadero en que la sociología tiene de pensar la realidad. Porque si no, de lo contrario, decir, bueno, no hay ciencia, ¿no? Sí, por supuesto, es una ciencia estadística. La estadística ofrece una medición sobre lo real. Lo contrario de eso sería decir, bueno, tampoco hay ciencia, no hay ninguna ciencia, y entonces, pues verdad también, cualquiera puede decir lo que se le ocurre. Cualquiera puede decir cualquier cosa. El tema, perdón que interrumpa, ¿puedo? Sí, sí, por supuesto. El tema de la verdad es aparte, es una cuestión muy manipulable, porque te van presentando diferentes opciones y te van manipulando entre lo que ellos te van llevando de una cosa a otra, por ejemplo. Yo no sé si a mí me pasó. Una información te van chupando, te van extrayendo, te van metiendo, como decís vos, y te van sacando, supuestamente, una cosa, cuestión, es verdad, pero ponerle la pobreza, vamos a hacer un caso de la pobreza y lo que está pasando en el país. Está todo, eso serían, entre comillas, ponerle datos estadísticos verdaderos, pero te van llevando a los problemas de la televisión, lo que conocemos, el part-time, ¿no? Cristina, Macri, el peso a uno, entonces te saca
todo el tiempo te van Si corriendo. no existe la verdad absoluta, me permito dudar de todo. O sea, No, a ver. Una cosa es que no exista la verdad en términos absolutos, porque por supuesto que la estadística no es la verdad absoluta, pero otra cosa es que cuestionemos cualquier modalidad del saber científico, cualquier rigurosidad, por decirlo de algún modo, ¿no? O sea, si yo digo algo sin ningún fundamento o dato que pueda sustentar lo que digo, entonces cualquier cosa puede ser dicha. O sea, ese es en el terreno en el que yo no quisiera entrar, porque si no, ¿con qué vamos a contrastar esta ficción posverdadera? ¿Cuál sería el contraste entonces? Entonces tendría razón Marcuse, ¿no? Existe un hombre, él lo llamaba hombre obviamente porque todavía no había existido esa lucha feminista, existe un hombre unidimensional, ¿no? Y en la unidimensionalidad, donde lo que se pierde es lo crítico, el espíritu crítico, y todo puede ser dicho, porque todo tiene el mismo valor. Posmodernidad absoluta, la relativización absoluta del pensamiento. No es ni idea, ¿no? Que en el momento que alguien organiza un curso es porque se supone que tiene algo, entre muchas comillas, verdadero para decir, ¿no? Y bueno, en todo caso será una elección ver de qué cosas no dudo, ¿no? Será una elección, qué sé yo, no sé. El Banco Mundial dijo en el año 2012 o 2013 que se había duplicado la clase media, por ejemplo. Lo dijo el Banco Mundial. Qué sé yo, habrá que ver. Porque decía, bueno, entonces yo dudo de todo. Bueno, pero si esos datos les seguimos arrimando otros y otros y otros, vamos construyendo una galaxia. hay que ver quiénes construyen los organismos, hay que, o sea, está bien. Pero lo importante es lo que construyamos nosotros. A ver, ¿sabes por qué dije eso? Porque el Banco Mundial no es kirchnerista. Si no sería, claro, sería muy sencillo. Entonces me estoy tomando de un dato, si ustedes quieren, duro, que está dando cuenta de una realidad de la que nadie habla. Porque nos aferramos a creer que no, eso era mentira. Y que podíamos comprarnos, no sé, aires acondicionados, celulares, ¿eh? Esa era la ficción. Pero bueno, eso es una elección de nuestra parte. Por supuesto que nosotros terminamos construyendo cuáles son nuestras herramientas de conocimiento. Por supuesto. Y las mías no son las del Banco Mundial, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Pero bueno, ahí hay datos duros, ¿no? Hay datos duros. Uno puede dudar y lo tendrá que contrarrestar con otro dato duro. Por eso, tiene que ver con el camino de cada uno de investigar. Totalmente, totalmente. Hay herramientas que uno puede desechar o validar. Uno puede decidir si, qué sé yo, las estadísticas de la UCA son fehacientes o no. Lo puede decidir. Ahora, para decir que sí o que no, tiene que tener fundamento, ¿no? Hay que fundamentarlo de algún lado. Por eso todo en definitiva es una edición. O sea, en nuestra vida lo que hacemos es editar. Elegimos a partir de qué herramientas construimos la verdad. Pero el problema, digo, de esta sociedad es que la verdad, ya sea como valor relativo, absoluto, no importa. A eso me refiero. Eso no importa. O sea, vivimos en un espectáculo y en una ficción llamada posverdadera. Ya no quiero contrarrestar eso con algún dato, por más que lo vaya a sacar de donde lo saque. Esto es lo que está diciendo Debord y es lo que está diciendo Marcuse. Pero ya lo están diciendo en el siglo XX. O sea, los dispositivos de control han logrado tal grado de sutileza que lo que se pierde es el espíritu crítico, o sea, la toma de distancia, la negatividad. Se pierde la negatividad y entonces nos sumamos a la ola de positividad. Y en esa ola no tenemos manera, no hay manera de distinguir entre el bien y el mal. Te hago una pregunta. ¿Tiene algo que ver la New Age con todo esto? Sí, tiene que ver con eso. Sí, tomaron ellos, sí. Quisieron hacer un mix para poder caramelizar. Sí, por supuesto que no inventaron nada, está claro. Sí, sí, por supuesto. Por supuesto que todas sus fuentes son producto de los grandes inventos europeos y norteamericanos. Sí. Y la New Age es uno de esos. Esa supuesta liviandad posmoderna. Esa es la New Age. En la liviandad, en la debilidad, lo que no hay es
certeza, convicción, rigurosidad, y entonces sí, ahí vale todo. En la New Age todo vale. Tercera pata de la cuestión, a ver, estoy viendo ahora por las dudas. Y a ver, a mi criterio quizás la más brillante en términos académicos. Yo creo que les conté, y si no se los repito, siempre está bueno repasar, que hubo un grupo de alemanes judíos y marxistas que salieron huyendo en tiempos del nazismo de Alemania y se refugiaron en California. El país de la libertad les abría sus puertas a estos señores que huían del nazismo. Pero una vez que se instalan en Alemania, Adorno, Horkheimer y compañía, la llamada Escuela de Frankfurt, lo que hacen desde allí, digamos desde el corazón del imperio, es producir la obra crítica más descomunal de la sociedad de consumo norteamericana. Y yo, por supuesto, creo que se los decía esto, en el concepto mismo, industria cultural, ahí ya hay un problema, ¿no? Un problema que lamentablemente se resolvió de la peor manera posible, y que es asimilando este concepto como si nada terrible estuviera encerrado en él, a punto tal de que hoy nosotros seguimos hablando de las industrias culturales, el cine, o el teatro, o las revistas, o lo que sea, son industrias culturales. Mientras que la idea de estos señores, cuando lo concibieron, cuando lo crearon, fue justamente provocar, ¿no? Intentar provocar con eso una conmoción. El texto comienza diciendo cómo puede ser que para producir películas se utilice la misma lógica con la que se producen automóviles. ¿Cómo puede ser que una obra de arte se produzca con la misma lógica que un automóvil? Bueno, eso es horrendo. Y a partir de esta idea, de este disparador y de este título, ¿no?, comienza esa crítica de la sociedad de masas norteamericana y muy especialmente del cine, muy especialmente del cine de Hollywood, ¿no?, de este culto a las estrellas. Pero ¿por qué son tan... se las agarran con el cine, ¿no? Porque lo que ellos dicen es que la industria cultural tomó algunos otros objetos artísticos y los transformó en industria, mientras que el cine es la industria cultural por excelencia. O sea, el cine es el resultado final, como la frutilla del postre, es el corolario de esa lógica productiva. Y me detengo un momento en esta lógica productiva porque también sigue siendo un tema interesantísimo, para que podamos distinguir entre lo que estos señores llamaban la cultura de masas y lo que nosotros podríamos llamar la cultura popular. Digo esto porque también lo vimos esto, no nos hemos detenido, ¿no? Pero también hay una enorme confusión respecto de la distinción entre lo popular y lo masivo, ¿no? Donde pareciera que todo lo masivo es popular, ¿no? Y si nosotros hilamos un poco más fino, gracias a estas obras que debiéramos leer, podríamos llegar a la conclusión de que lo que está en la lógica productiva en la cultura de masas es justamente el mercado. Vamos a decirlo de otro modo. Si yo, no sé, productor artístico, director de cine, músico, ¿no?, quiero producir una obra artística, musical, etcétera, etcétera, y se la quiero vender a los muchos, o sea, quiero producir una obra de consumo masivo, eso quiere decir que en mi lógica productiva, mejor dicho, que mi lógica productiva va a estar imbuida
y atravesada por la lógica del mercado. Voy a producir algo, sí, solo sí, lo voy a vender en forma masiva. Por lo tanto, ese producto no va a ser el resultado de mi creatividad, sino del gusto masivo. Alguien podrá decir, como muchos han dicho, bueno, y entonces, ¿cómo podría ser para vivir un artista, un músico, etcétera, etcétera, en el siglo XXI? Si no es produciendo mercancías para ser vendidas en forma masiva. ¿Alguien podría vivir de eso? Si no lo va a vender de manera masiva. ¿Alguna compañía grabadora le va a grabar el disco que después no le va a vender a nadie? Bueno, independientemente de eso, lo interesante es poder distinguir entre esta lógica, la lógica entre lo masivo y lo popular. Lo popular es aquello que se produce, obviamente, en y desde el pueblo y que no tiene como objetivo ningún tipo de comercialización. Por lo tanto, en esa lógica productiva no va a estar operando la lógica del mercado. Y fíjense, entonces, hay veces en que lo popular no es masivo. Podría ocurrir de fenómenos absolutamente populares que no alcancen la masividad. Y también podría ocurrir que haya productos que inicialmente han sido productos populares porque fueron producidos a través de una lógica diferente del consumo mercantil, que luego serán captados o cooptados por algún empresario muy inteligente para su venta en el mercado de masas. Digo esto solamente para establecer esta distinción. Ni lo popular necesariamente tiene que ser masivo, ni lo masivo necesariamente es popular. En este texto, obviamente, este texto es una crítica muy despiadada contra la cultura de masas. Porque allí, mejor dicho, ya cuando se piensa en términos de masa, pensar en términos de masa significa pensar en términos de consumo de masas. ¿Y se pierde la identidad también? Sí, se pierde la singularidad del artista, porque yo ya no soy... A ver, pensémoslo con la lógica de la alienación. Yo ya no me reconozco en ese producto final, porque eso que produje, no lo produje con mi lógica creativa, sino para ser vendido en el mercado. Entonces no hay manera que me reconozcan. Y bueno, yo estoy tocando esta música porque esta música se vende, pero en ese producto no soy, eso no soy yo. Acá está nuevamente el fenómeno de la alienación, que esto es lo que produce la cultura de masas. Bueno, todas estas cosas, repito, ¿por qué son tan importantes? Porque estos señores las están diciendo a mediados del siglo XX. Hoy sería bastante más sencillo hacer esta distinción, ¿no? Inclusive pensar de qué manera grandes empresarios se apropian de lo popular y lo convierten en masivo. Hoy es mucho más sencillo. Ahora, en los años 40 no era tan sencillo pensar desde esta lógica y hacer esa crítica terrible de la sociedad de masas. Ahí en ese texto van a encontrar permanentemente conceptos como los de cliché, rutina, semejanza, equivalencia, homogeneización, uniformización. ¿Por qué? Porque esa es la lógica del consumo masivo. Lo que tenemos que hacer allí donde hay diversidad es uniformar. Si no, ¿a quién le vamos a vender? Tendríamos que venderle a distintos públicos. Y fíjense, en los años 40 la lógica era la uniformización, ¿no? A principios del siglo XXI, me adelanto un poquito, ya no. Ahora lo que hay es una oferta, ¿no?, que está basada en una demanda segmentada. O sea, produzco tales cosas para este grupo, tales cosas para este otro y tales cosas para este otro. Entonces, ahora como no puedo sino admitir la diversidad, lo que hago es segmentar el público. Esto es para vos, esto es para vos, esto es para vos. Es más,
Hoy día, podríamos decir ya ni siquiera que la lógica es la segmentación, sino la individualización, o sea, el algoritmo. Yo tengo un producto para cada uno de ustedes ahora, no para un segmento. Yo a cada uno le voy a vender lo que quiere comprar, mejor dicho, lo que yo le estoy diciendo que tiene que comprar. Porque como sus gustos son tales y cuales, entonces le voy a ofrecer directamente ese producto que va a satisfacer esa necesidad que yo ya previamente creé. ¿Escucharon hablar del algoritmo? El algoritmo funciona así. Cada uno de nosotros somos una ecuación matemática. ¿Qué hace la empresa? Nos vende a cada uno de nosotros lo que nosotros compraríamos. Entonces pasamos de la uniformidad de las masas a la segmentación del público, y hoy estamos ante lo que yo llamaría la individualización del comprador. Hoy cada uno de nosotros, para el sistema mercantil, es un algoritmo. Esto, ni más ni menos, fue lo que utilizó Trump en la campaña electoral. Ni más ni menos que esto. O sea, le pasaron los compañeros de Cambridge Analytica, no sé si escucharon hablar de esto, le pasaron información sobre millones y millones de usuarios de Facebook, y con todos esos perfiles de Facebook, Trump le dijo a cada uno y cada una lo que quería escuchar. Exactamente eso. También lo hicieron en Argentina, no sé si sabían, pero vamos a hablar de Trump por lado. En Argentina hicieron exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Lo de los globos amarillos. Sí, señor. Exactamente. Eso. Compraron información a Cambridge Analytica y después digo, a ver, ¿vos qué quisieras escuchar? Bueno, yo voy a hacer esto que vos querés escuchar. Bueno, por supuesto que vieron. No quiero llegar hasta el siglo XXI porque eso es motivo de otro curso, ¿no? Pero esos mismos dispositivos de control, se han especializado y se han hecho tan, pero tan sutiles, que cada vez nos cuesta más tomar una distancia crítica respecto de ellos. Entonces somos más que unidimensionales, ¿no? Nuestra cabeza funciona con esa misma lógica. Entonces cada vez nos cuesta más tomar distancia de esa, porque ya estamos en ese ya pertenecemos al entramado, ya somos algoritmos, ya somos eso. Pero cada vez es más difícil intentar establecer un contraste entre la posverdad y algo que podríamos llamar provisionalmente verdad, ¿no? O realidad, si ustedes quieren. Que por supuesto que también es una construcción. Por supuesto que la verdad, la realidad son construcciones, son conceptos que se construyen. La frase, ¿Eh? la única verdad es la Sí, realidad. pero también sobre eso habría que decir algo más, porque así dicha, hoy no sé si sería aplicable eso, ¿no? Bueno, y una última, en realidad me quedaron un montón, hay más que la clase pasada, pero como lo puse en el temario, les cuento muy brevemente antes de que nos vayamos, qué es esto de la crítica del neoliberalismo a la naturalización del liberalismo, ¿no? Yo les conté en la clase pasada que hacia los años 30, las primeras sectas de neoliberales comenzaron a reunirse cada vez con más asiduidad, cada vez con más éxito, para tratar de pensar qué fue lo que falló en el liberalismo. ¿Por qué el liberalismo falló? O sea, dicho de otro modo, ¿por qué llegamos a la crisis del 30? ¿Por qué hubo 2 guerras mundiales? ¿Por qué llegamos a eso? Por supuesto que respuestas respecto a eso hubo muchas, ¿no? Pero uno de los grupos más, los que tuvieron más éxito de todas estas sectas neoliberales, lo que entendieron que el problema había estado en el seno mismo de la teoría liberal. O sea, no le podían echar la culpa a factores externos, sino que ahí mismo estaba el huevo de la serpiente. El huevo de la serpiente ya estaba en la teoría misma. ¿Por qué? ¿Qué decían ellos de esa teoría? Esa teoría hacía aguas por todos lados porque efectivamente pensaba lo social
como la traslación mecánica de las leyes naturales. O sea, si el organismo está regido por leyes naturales, la economía, ¿no?, del mismo modo se rige por las leyes del mismo tipo. Es una traslación lógica o mecánica, si ustedes quieren, de las leyes. Y entonces, ¿qué decían para la realidad social esas leyes? Libre mercado, laissez-faire, competencia, no intervención del Estado, esos dogmas liberales. Bueno, esos dogmas se estrellaron, efectivamente se estrellaron probablemente antes, pero contundentemente en el año 30, con contundencia. Fue el fracaso de la teoría liberal. Ahora bien, ¿cuál era entonces la alternativa que proponían ellos a esta naturalización de lo económico? O sea, si la economía no era el resultado de leyes naturales, y entonces, ¿cómo se rige la economía?, ¿no? Y entonces ahí empezaron a tener los primeros problemas, ¿no? Porque, claro, ¿cómo se constituye una ciencia a principios del siglo XX si no es imitando la metodología de las otras ciencias? ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Reconocemos que la economía es una ciencia política? Entonces, ¿hacemos ese reconocimiento? Bueno, estos señores, en realidad, que nunca hicieron obviamente ese reconocimiento, sino que entendieron a la economía como una ciencia estrictamente económica, llegaron a la conclusión que lo peor, pero lo peor, lo más malo que le podía pasar a una sociedad era que el Estado intervenga redistribuyendo y planificando. Entonces, las ideas de colectivización, socialismo, populismo, regulación, todo eso, ¿vieron? Me quedó todo del lado malo de la hojita, de este lado me quedó todo lo bueno. Era todo lo relacionado con la palabra libertad. Libre mercado, liberalismo, apertura, libre comercio. Ahora bien, ¿qué le criticaban estos señores a los liberales? Que no nos podíamos desentender del Estado. No podíamos pedir al Estado que no intervenga. Lo que teníamos que hacer es poner el Estado al servicio de esta nueva mirada económica, que tenía obviamente un piso cientificista, ¿no? O sea, ellos nunca iban a admitir que esa era una mirada política de la vida, sino que lo que había eran recetas que iban obviamente a propiciar un determinado funcionamiento económico, y no nos podíamos salir de esa receta, ¿no? Y el gran caballito de batalla de estos señores fue justamente la idea de competencia, libre competencia. Ahora bien, para que la libre competencia sea posible, el Estado no se puede retirar, sino que le tiene que dar todas las garantías y toda la seguridad jurídica como para que ese pequeño grupo empresarial se enriquezca. En los años 30, esta es la famosa teoría del derrame. Ahora, el derrame no se logra cuando el Estado se retira, sino cuando el Estado pone toda su herramienta administrativa al servicio del grupo dinamizador de la economía. O sea, por ejemplo, cuando decide no cobrar retenciones, no cobrar impuestos a la riqueza, cuando decide aumentar el IVA, ¿no?, como en los tiempos de Caballo, etcétera, etcétera. O sea, generar una política distributiva, o impositiva, mejor dicho, regresiva. ¿Qué significa regresiva? Que los que menos tienen paguen más. Pero para eso necesitamos Estado, no retiro del Estado. Es el Estado el único que va a poder administrar una política de este tipo. Es el Estado el que va a decir, bueno, qué sé yo, anulamos los aranceles a la importación. Y entonces, lluvia de importados. Pero es el Estado el que lo va a hacer. Es el Estado el que va a decidir eliminar ciertos impuestos a la riqueza. Es el Estado. Es el Estado el que va a decir, vamos a disminuir progresivamente las retenciones.
¿Qué haríamos si el Estado se retira? ¿No? Estamos en un problema. Es el Estado el que va a brindar garantía jurídica a los inversores. ¿Qué significa garantía jurídica a los inversores? Vengan y hagan lo que quieran, total acá nadie va a defender a los trabajadores. Eso es seguridad jurídica. Y entonces vengo, si yo acá, inversor, tengo sindicatos organizados, me voy a otro país. ¿Se entiende esto? Bueno, entonces, esta es la novedad del neoliberalismo. El neoliberalismo está diciendo, no seamos tan estúpidos ni ingenuos para creer que la solución era que el Estado se retire o que el Estado no intervenga. Ahora tenemos que poner al Estado de nuestro lado. Y entonces se acaban las asignaciones, se acaban los subsidios, se acaban los salarios altos, se acaban las jubilaciones altas, porque ahora lo que vamos a hacer es que los ricos sean cada vez más ricos para que en todo caso, o en el mejor de los casos, eso derrame. Y para eso necesitamos Estado, y para eso necesitamos Poder Judicial, y para eso necesitamos medios. Sin todas esas cosas no somos nada, absolutamente nada. Este es el famoso tridente: poder financiero, poder judicial, poder mediático. ¿Este tridente funcionó siempre del mismo modo? No. No. En el siglo XXI se perfeccionó de una manera increíble. Todavía no se puede creer de qué manera estos tres poderes funcionan conjugados a la perfección. Y yo les decía, digo esto y ahora sí me voy, que el mejor ejemplo para entender este enorme éxito del tridente fue el pago a los fondos buitres. Este fue el mejor ejemplo, porque en el reclamo de los buitres, fíjense, ¿qué se concentró? El poder financiero, buitre, el poder judicial y el poder mediático. Y entonces ese reclamo prosperó. Por eso digo, nunca como antes en la historia, el tridente está funcionando. Eso tiene que haber en el Estado gente de ellos para que estén adentro del Ah, Estado. bueno, eso es otro que también se ha descubierto que así fue, ¿no? Claro. Paul Singer financiaba algunas fundaciones de actuales funcionarios. Sí, por supuesto que también así ocurre. Bueno, entonces, esta es la novedad. Esto es lo que, podríamos decir así, distingue a los neoliberales de los liberales. ¿Las recetas son distintas? La verdad que no. En todo caso, en lo que difieren es en qué papel debiera jugar el Estado y las instituciones y el Poder Judicial en todo esto. Si pudiéramos prescindir de eso, esto sería una batalla casi de todos contra todos, y ahí no sé qué pasaría. Entonces, los inversores necesitan seguridad jurídica. ¿Quién le va a dar la seguridad jurídica? El aparato estatal, a través de los tres poderes, por supuesto. Entonces, desde fines del siglo XX, el neoliberalismo, gracias a esa gran crisis, que fue la crisis del 73, de la que les hablé la clase pasada, pudo, por primera vez después de 40 años, imponerle al mundo todas sus recetas. ¿Cuáles son las recetas famosas del neoliberalismo? Endeudamiento, privatización, apertura comercial, ajuste, baja de salarios y jubilaciones, desempleo. ¿Cómo iba a prosperar un modelo que se propone esas recetas? ¿Cómo íbamos a hacer para elegir eso? ¿Era posible elegir eso a fines del siglo XX? ¿Era posible que algún candidato dijera, bueno, vamos a privatizar, nos vamos a endeudar, vamos a ajustar? ¿Era posible que alguien ganara las elecciones diciendo eso? ¿Qué tuvimos entonces? Dictadura militar, cívico-militar. Como eso no era posible, ni en Argentina ni en Chile, que fueron las dos dictaduras quizás más sangrientas, eso mismo se iba a imponer a través del terror. Nos quedará para el curso que viene, porque esa es la gran pregunta, lo dijimos en la clase pasada, bueno, ¿cómo puede ser que sin estar aterrorizados hayamos elegido la misma opción? Endeudamiento, privatización, apertura, devaluación, ajuste, bajos salarios, bajas jubilaciones,
desempleo, que es lo que tenemos hoy. Y si lo tenemos, es porque lo elegimos. Pero aparte hay una cuestión, el Poder Ejecutivo, la oposición también tranza y le hace salir las cosas. También. Bueno, esa es otra discusión. Bueno, Esa es otra. Yo no responsabilizo, me autorresponsabilicé. O sea, ¿no? Dijimos, ¿cómo puede ser que hoy tengamos esto que elegimos? Nada más. No estoy, ni siquiera pongo nombres. sí, no, yo estoy diciendo...